Con su elegancia, su sonrisa, su belleza de siempre y su mirada. Nos interesa y mucho para abrir la semana, en este lunes, en el atardecer. Carolina Perín. Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Mira, sí, quiero aclarar que esta es mi mirada, no quiero comprometer a nadie, pero bueno, estoy acá desde hace bastante minutos y asistí a la teleconferencia que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, está dando junto a Susana Trimarco y junto digamos, a todos aquellos que son referentes de la lucha contra la trata de personas. Sí. Si yo no lo hubiera escuchado personalmente esto una mañana, el diálogo que Susana Trimarco mantuvo con Jorge Rial en la red, tal vez diría, bueno, fue algo que me pareció, algo que leí, algo que no chequeé, pero yo escuché en vivo el reportaje que ellos sostuvieron el día, o el diálogo que ellos sostuvieron el día 6 de marzo, y que además está levantado por periódicos como Minuto Uno, en donde Susana Trimarco denunciaba amenazas y decía concretamente, si me matan ya están todos al tanto. Y le explicaba en ese momento a Jorge Rial, que era con quien ella tenía este diálogo, que se había tenido que ir de Jujuy porque no sentía garantizada su seguridad y la seguridad de su nieta. Entonces, cuando hoy veo que pocos días después ella se encuentra sentada al lado del de la Presidenta de la Nación y saludando al gobernador de la provincia en donde ella misma decía que no podía vivir porque estaba amenazada y que se había tenido que ir a vivir a Córdoba, la verdad que no entiendo nada. Porque digo, ¿cuándo aquello no era verdad? ¿En el momento que ella lo denunció o ahora? Y en todo caso, ¿por qué no expresó, si ahora sentía que tenía garantías frente a todo lo demás y frente al poder que puede tener un gobernador como Alperovich, ¿por qué no lo expresó en este acto? Bueno, en este acto le dieron el usufructo de una casa por 99 años. Además, supongo yo, de las subvenciones necesarias y merecidas para que estas ONG funcionen. Pero a veces, bueno, hay que tratar de entender y conocer un poquito más, a ver cómo son los manejos y por qué las personas que las manejan cambian tan fácilmente de opinión frente a un hecho tan trágico como la pérdida de una hija, ¿no? Sí, en esas condiciones, en esa situación además, que es aún más grave, y declaraciones bastante graves también, dado Sí, que van por las garantías constitucionales básicas. claro, de vida. Así que bueno, hago un entre paréntesis, no es mi función digamos, esta particularidad del periodismo aquí en la 2x4, pero la verdad que estaba acá escuchándolo y digo, te pedí autorización a vos, Luis, para comentarlo porque no lo podía dejar pasar. Yo también Claro, ocurre en este tenía... preciso momento. Exactamente, está ocurriendo ahora. Bueno, pero hoy vine a hablar de algo mucho más divino para todos los que aman el tango, como es la imagen de dos personalidades que a mí me encanta buscar siempre la coetaneidad, ¿no? O sea, aquellos que no difieren mucho en la fecha de nacimiento. A veces no lo encuentro, pero acá hay 3 años de diferencia entre que nació uno y que nació el otro. Uno era pintor, y vivió hasta, bueno, hasta bastante avanzada edad, hasta el año 1993. El otro no era pintor, pero yo diría que era un pintor de realidades, porque era autor de tangos maravillosos, era guionista, era director de cine, fue escritor, casi periodista, Sí, sí. con un personaje muy conocido. En realidad los dos coincidieron en una fecha de nacimiento, que es el 27 de marzo. Los dos eran porteños. Comienza uno sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes, el otro es más autodidacta, porque se queda huérfano muy chico y a los 14 años su hermano descubre en él esta beta artística que hace que empiece de a poquito a introducirlo en el teatro. En el año 1921, el pintor, viaja a Europa. En el año 1918, o sea, poquito antes, el otro empieza a escribir sus primeras obras. Señor cura, El hombre solo, Día feriado. Uno era muy delgadito. El otro, y yo diría que para las mujeres no nos parecería muy bueno, lo que definiríamos como buen mozo. El otro sí, repintón. Estoy hablando de el pintor Raúl Soldi, el otro genio Enrique Santos Discépolo. En 1923, Soldi viaja a Alemania y a Italia
y en Italia, más precisamente a Milán, en donde desarrolla en un lugar muy preciado para los artistas plásticos, como es la Real Academia Brera, en Milán, reitero, casi todo su desarrollo sobre sus técnicas que después aplica en diferentes etapas de su vida. Regresa al país 10 años después. Entre tanto, ¿qué hace Discepolo? Bueno, miles de cosas. Yo voy a nombrar solo algunas, le pido disculpas a los tangueros porque tampoco me puedo extender 2 horas hablando de esto, que saben mucho más que de Discepolo que yo. Pero entre otras cosas, por ejemplo, actúa en Mateo, que era una obra que había escrito su hermano. En 1927, mientras Soldi sigue en Europa estudiando, él compuso Esta noche me emborracho, que en realidad es uno de los tangos que populariza a Azucena Maizani. En 1933, Soldi regresa a la Argentina. Se queda poquito tiempo. Es becado ya para Estados Unidos. Esto era en el 33, o sea, uno viene y el otro en el 1935 viaja por primera vez a Europa. ¿Qué los une? Porque hasta acá alguien podría decir, bueno, está bien Carolina, casi coetáneos, merecen los dos ser mencionados, nacieron el mismo día, pero hay algo que particularmente los une y que es el amor, a uno por lo escenográfico, y coinciden en algún aspecto, ahora te voy a decir en dónde, y a Discepolo su amor, obviamente también por el cine, en donde es director, es actor. Claro. Y hay una película en la que ellos coinciden, que es Melodía porteña. Coinciden en otros trabajos, pero en este particularmente coinciden porque Discepolo también actúa, es uno de los protagonistas, además de ser el director. Entonces yo te propongo que para recordar este encuentro en donde uno imagina aquel escenógrafo al que tal vez el director se le acercaría para, reconociendo las virtudes del pintor, de aquel que amaba tanto y que había empezado con esas figuras de tango, le pudiera decir, tirame más sombra en este fondo, correme esta parte de la escenografía hacia otro lugar, y en donde el director se mezclaba con el actor y juntos generaban esta melodía porteña. Si te parece bien, lo vamos a recordar con la música de Juan D'Arienzo, así se llama el tema, pertenece a esta película, es de 1937, y Hernán Echagüe lo decía así. Lo vamos a escuchar, ilustramos así este momento, ¿no? Ilustración musical para las palabras, los conceptos de Carolina Perín. Qué interesante, cómo se vinculan a veces las vidas, creando climas por el lado de la sensibilidad y el arte. Es lindo encontrar así, Ya ¿no? lo creo, una Ver estos maravilla. encuentros. Una maravilla. Gracias, Caro, ¿eh? Gracias a ustedes. Carolina Perín, su mirada y aquí la música. Quedó anunciado.